no sé si podríamos empezar para que Ana nos cuente un poquito sobre su libro, cómo lo escribió, ¿no? Que nos cuente un poquito ella y después creo que las chicas tienen preguntas, Ana, que han ido, ¿no? Consolidando a lo largo de la lectura, que les gustaría hacerte y puedan hacerlo, ¿sí? Claro, fenomenal. Ya, estupendo, empezamos. Venga, Ya. pues os cuento. Mira, os empiezo por una cosa que seguramente os va a sorprender. Bueno, los personajes no existen en la realidad, eso no os va a sorprender, eso es normal, pero todas las cosas que le suceden, tanto a las protagonistas como muchas de las cosas de los secundarios, están basadas en hechos reales, ¿vale? Ujú. Todo lo que sucede sucedió, solo que en vez de sucederle a las cuatro protagonistas, le sucedió a un montón de gente, o sea, cada cosa le sucedió a personas distintas. Es que el libro está basado en bueno, empieza estando basado en las historias que yo escuchaba de pequeñita en el taller de mi tía. Mi tía Luz, que era costurera, tenía un taller de costura al que mi madre iba a coser allí. Mi tía Luz era la hermana mayor de mi madre soltera, que era como mi abuela, porque yo no tenía abuelos, ¿no? Y entonces, bueno, mi madre iba a coser allí y ella tenía lo que aquí se llamaba entonces aprendices o aprendizas, ¿no? Que eran chicas, pues unas eran chicas que eran jovencillas y iban a aprender allí a coser porque querían ser modistas o porque se iban a casar. Y otras eran señoras mayores que no iban tanto a aprender como, sino de forma puntual, pues por ejemplo, gente que sabía coser, pero por ejemplo le querían hacer el traje para bautizar al ya con eso ya no se atrevían tanto, iban allí para que Luz, mi tía, pues les ayudara sobre todo con el corte de la tela y con telas muy delicadas y estas cosas, ¿no? Y ahí se juntaban un montón de mujeres, porque además de las aprendizas y de mi madre, ¿no? Que me llevaba a mí de pequeñita y de más mayor, pues a lo mejor, pues amigas de mi tía, vecinas, estaba en un pueblo, ¿no? En un pueblo de 7.000 habitantes. Bueno, de aquella tenía más, tendría como 12.000. Y entonces, bueno, pues amigas y vecinas de mi tía, cuando ellas tenían que coser en casa, meterse un bajo o lo que fuera, pues en vez de quedarse en su casa, que no había tele, no había Netflix y todas estas cosas como hay ahora, lo único que podían hacer era quedarse solas escuchando la radio, se bajaban al taller de mi tía. Total, que allí todos los días se juntaban igual 20 o 25 mujeres, ¿no? Y empezaban a hablar. Y ya os podéis imaginar, diferentes edades, todo, realmente, bueno, pues solo tenían, pareció que vivían en el pueblo, ¿no? Y bueno, pues antes repasaban pues su historia, un día les tocaba hablar de lo que había pasado esa mañana y otro día se ponían a hablar de lo que había sucedido hacía 40 años, ¿no? Y un día hablaban de ellas o de la prima, otra de unas amigas y otras de gente de los pueblos de alrededor que yo ni conocía ni llegué a ¿Qué conocer nunca, pasa? ¿no? Pero ahí se hablaba de tantísimas cosas y todo, claro, era todo desde una perspectiva femenina, porque eran todo mujeres, ¿no? Era de cómo las circunstancias políticas, pues al final, claro, ellas no lo enfocaban así, ellas contaban pues lo que había pasado, las historias, pero al final era como aquellas circunstancias, como las mujeres, ¿no? Habían tenido que sobrevivir y a qué problemas se enfrentaban, ¿no? Era lo que yo sacaba de esas historias. Y luego a esas historias les fui uniendo todas las historias de mi padre y de mi tío sobre la cuenca minera, ¿no? Sobre las carboneras y todas estas cosas. Porque el pueblo del taller de mi tía no estaba en la cuenca minera. El que nació en Turón, que es el pueblo que da nombre a la novela, donde, vamos, a la novela no, el pueblo donde nace Aurora, era el pueblo de mi padre. Y luego se unieron otras, que es la parte más surrealista de toda la novela, pero que es puramente cierta, que todo lo que dice es real, que es lo que sucede en Sevilla, con toda la historia de la iglesia palmariana y el Palmar de Troya. Eso se une mucho después a mi cabeza, porque todo esto me lo cuenta mi suegra, la madre de mi marido, porque la abuela, a su madre, o sea, la que fue la abuela de mi marido, que yo no la conocí, se hizo palmariana. Entonces mi suegra tuvo que ir, pues se metió allí en la casa del peregrino y tuvo que ir, pues muchas veces era ya una señora mayor y tuvo que ir muchas veces a sacarla porque se ponía enferma y bueno, un montón de cosas. Entonces, bueno, para que os hagáis una idea, esta señora, a la que yo ya os digo que no conocí, se llamaba Aurora y cuando murió pesaba 120 kilos.
¿no? Entonces, de ahí surgió en mi cabeza el personaje de Aurora. Solo se parece en eso y en los maltratos que mi suegra cuenta que le infligió su madre, ¿no? Que es lo mismo que le hace Aurora a Águeda. Entonces, eso, pues simplemente contaros la anécdota de que todo lo que sucede en el libro en realidad sucedió. Y así surgió. Qué Bueno, tenías una bonito. fuente súper rica ahí, ¿no? Sí, hubo que contrastar Experiencias. mucho, porque claro, sobre todo los recuerdos de cuando era más niña, una cosa es lo que tú tienes en la cabeza y otra cosa es el contexto histórico. Entonces, claro, ahí tienes que tirar mucho de documentación para ver si de lo que tú te acuerdas pudo ser real. Ya no puedes contrastar, porque yo muchas no me acuerdo ni en qué familia ocurrió ni dónde estaba esta gente. Pero claro, sí por lo menos que el contexto histórico, que eso ocurrió, que incluso nombres, ¿no? Hasta los nombres de los guardias civiles torturadores son reales, ¿no? Entonces, pero Ah, tienes, wow. fueron ellos, de verdad, y hay documentación en internet sobre ellos y donde quieras buscarla, o la carta que escriben en un momento los intelectuales pidiendo que cesen las torturas en la cuenca minera, todo es real, pero claro, cada cosa tienes que ir contrastando que realmente ocurrió y todo lo que no conseguí contrastar, pues lo deseché, ¿no? Aunque lo tuviera en los O recuerdos. sea, Y habían así, más recuerdos, Ana, qué increíble, porque me pongo a pensar todas estas historias que además las personas suelen contar, todos los recuerdos se hacen a la percepción de cada uno, entonces pueden haber mucha cuota emocional o afectiva en las anécdotas que van contando y contrastarlo con la realidad histórica es bien difícil. De hecho, una de nuestras preguntas más grandes que nos hicimos es cómo hacer para juntar todos estos hechos históricos en una línea de tiempo que no es lineal, sin hacer perder el hilo de la historia al lector, porque podría haber sido un libro confusísimo, ¿no es cierto? Y no, la verdad que tú vas leyendo y la historia se te va recreando, no importa el año en el que esté ni en la época en donde esté sucediendo las cosas. ¿Cómo hiciste eso para poder consolidar de una manera, ¿no? Real, atípica y no lineal todo este suceso, todos estos sucesos de eventos, ¿no? mira, no es la primera vez que me preguntan esto, ¿eh? No es que sea la pregunta más frecuente, pero no, y siempre tengo la misma tentación de explicar lo mucho que me costó literariamente o la técnica. En realidad no fue así, o sea, la verdad es que la novela surgió así. Resulta que yo no estaba escribiendo esta novela cuando me puse a escribirla, porque es verdad que yo pasé mucho tiempo con la intención de escribir esta novela. Pero decía, ¿y esto a quién le va a interesar? Si son las historias de la abuela Cebolleta, ¿sabes? Estos son como las cosas, eso, pues las historias de un taller de costura y las historias, digo, yo pongo todo esto y a nadie le va a interesar, ¿no? Lo que pasó en mi familia, en las familias de alrededor. Yo estaba escribiendo una cuarta novela que era policial. Uy, se me fue. Era policial, que eran sus sagas anteriores. En el Ajá. confinamiento, espera que la conexión está fallando, voy a cerrar todo lo que tengo abierto para esto. Y en el confinamiento un día me dio por ordenar, bueno, tengo una caseta en el jardín que hace las veces de trastero y ahí tengo la máquina de coser, que era de mi tía, que primero fue de mi abuela, que es una antiguaya, la tengo en el trastero, bueno, porque me daba miedo que se le cayera encima a mi hijo, tal, cuando era chiquitito. El caso, que me puse a ordenarlo y cuando vi la máquina me empezaron a venir todos estos recuerdos. Total, que termino de ordenar, me subo a seguir trabajando en mi novela policíaca y cuando me pongo a escribir, no había manera de seguir, o sea, solo me venían a la cabeza las cosas, pues eso que había escuchado alrededor de la Singer. Entonces dije, bueno, no pasa nada, me pongo a apuntarlo todo para asegurar que cuando lo quiera usar no se me olvida, porque cuando te empiezan a venir ideas, lo que te ocurre es que siempre tienes mucho miedo de que se te olvidan y es real, porque luego pasan 2 días y ya no te acuerdas de nada, ¿no? Y entonces me puse a escribir y me puse a escribir. Y entonces empezaron a salir por ahí recuerdos, porque luego hay otra parte de la novela que son recuerdos, algunos autobiográficos en el sentido, unas cosas que me sucedieron a mí, pero la mayoría que sucedieron a mi alrededor, pues cuando yo era adolescente o cuando tenía 20 y tantos años, ¿no? Entonces, claro, una cosa iba saltando a la otra y yo iba apuntando, pues según se me ocurría, porque eso eran mis notas, ¿no? Era para mí.
Entonces ya llegó un momento que los personajes empezaron a aparecer en mi cabeza, ¿no? Y ya, o sea, las ideas que yo apuntaba ya llevaban nombre y apellidos. No llevaban nombre y apellidos, pero todavía, pero llevaban ya un personaje en mi cabeza. Total, que con esa estructura ya llegó un momento que me di cuenta que la novela policíaca lo tenía muy crudo y que eso no iba a salir. Entonces, nada, seguí. Y de hecho no les puse nombre a las protagonistas hasta el final. Y al final la novela me salió así, porque en mi cabeza tiene sentido. Todos los saltos temporales, como un recuerdo me iba llevando a otro, ¿no? Entonces, bueno, pues yo terminé la novela en ese orden. Yo además escribo en un programa que se llama el Scrivener, que es un programa para escritores, que tú escribes por escenas y puedes escribir en el orden que quieras, porque luego solo tienes que arrastrar con el ratón y lo ordenas. Entonces, bueno, yo lo tenía así. Y yo lo leí y para mí tenía todo el sentido del mundo. Todo el sentido. Pero dije, bueno, se lo mandé a la editora y le dije, oye, Cris, que mira, yo te lo paso tal cual lo he escrito. Para mí tiene sentido y a lo mejor tú me dices que esto es infumable, pues lo mismo que decías tú, Ceci. Y digo, pero no te preocupes, que yo si quieres lo ordeno, que ya sabes, que en una hora yo tengo todas las escenas ordenadas cronológicamente porque las tengo todas apuntadas con el año en el que suceden, ¿no? Sí. Y nada, una semana después la editora me dijo, ni se te ocurra ordenarlas. Se entiende perfectamente. Sí que me dijo, los 2 primeros capítulos reconozco que estaba un poquito confusa, pero luego de repente todo encajó y empecé a seguirlo perfectamente. Dice, y se va a publicar así. Dije, bueno, pues ya está, pues espero que tenga razón. Así que esa fue la técnica, no fue nada, no hubo, no hay nada sesudo detrás de la forma de escribir la novela. O sea, fue como auténtico, ¿no? Como Salió. Sí. Qué Yo lindo. creo que lo que muchas hicimos de forma, esto, en los 2 primeros capítulos, una especie de árbol genealógico para acordarnos cómo se llamaba la mamá de. Entonces, Aurora después de Adelana tener, Alba. exacto, después de tener claro el orden, ya todo, olvídate, todo iba. Sí. Eso fue un poquito, eso sí que fue culpa mía, porque fue la idea esta que no volveré a repetir de poner a todas las protagonistas empezando por la misma letra. Ya sé que no, es No, no lo vuelvo a hacer. pero ¿Por qué? ¿No? me pareció, a ver, No, tiene su eso. encanto, sí. Sí, me A mí me parece gustó. que funciona muy bien. Y me Pues gustó que olvido, que, ¿no? Como que la olvidamos un poco. Sí, ya me olvido en la novela. Me La parece O, también sí. buenísimo, ¿no? ¿Y por qué la escogiste así? ¿a quién olvido Los, no- o los nombres con A, que Aurora se llama, bueno, que Aurora se llama igual que Alba, ¿no? Es notorio, además lo cuentas en el libro. Pero ¿dónde salen estos nombres, no? Tú pues lo también te mismo, llamas ¿no? Ana. Fue accidental. Yo Ya. ya os comentaba que la abuela de mi marido se llamaba Aurora. Entonces, ¿yo qué hice? Como eran mujeres corrientes, yo no quería contar la historia de heroínas ni de nada, quería contar pues eso, cómo vivieron las mujeres normales y corrientes la época que les tocó vivir, ¿no? O estas al menos. Entonces, esto es muy sencillo. Tú entras en internet y buscas los 10 nombres más comunes en tal zona en los años 20 o en los años 30 y te salen las listas, o sea, no tiene más. Entonces, pues me puse a buscar de la década que era cada una, pues Aurora en Asturias, tal, no sé qué. Y la primera que me salió fue Aurora, y entonces dije, Tate, como la abuela de mi marido. Y fue un nombre que fue muy común aquí, y es verdad, o sea, yo todavía conocí muchas señoras mayores que se llamaban así. Entonces dije, bueno, esto es una señal, ya está, ¿no? Aurora. Entonces, bueno, fui buscando nombres. El segundo que escogí fue Águeda, porque es un nombre que a mí me gusta mucho. También era muy común en la década de los 40. Y 2 amigas de mi madre se llamaban así, ya habían muerto, y bueno, pues como que le tenía cariño, ¿no? Simplemente. Aquí no hay este nombre. Ese nombre, Águeda, no Águeda lo no. conocemos en el Perú, pero creo que hay No. una sola persona que alguien conocía, ¿no? Yo, Mario, de mi tú promoción sí, del colegio, sí. sí, Yo una. ahora, en mi generación, ahora hay alguna niña que ya empieza, porque ya sabéis que los nombres se vuelven a poner de moda y de repente las niñas se empiezan a llamar todas igual otra vez. Y ya vuelvo a escuchar a alguna niña que se llama así. En mi generación no hay ninguna, vamos, no había Águedas, pero en la generación de mi madre era como llamarse María, por lo menos en Asturias, ¿no? Entonces, bueno, pues era, y en la mía en Asturias se puso de moda Leticia.
Veis que no sé si lo sabéis, la reina de España se llama Leticia y es de Oviedo, es de Asturias Claro. también. Pero claro, o sea, Leticias en mi clase, había eso, más Leticias que Anas, por ejemplo, ¿no? Y por eso, porque se pone de moda y se pone de moda, ¿no? Entonces, bueno, yo les había escogido otros nombres, llegué a Alba y dije, Alba, Aurora, pues lo que tú dices. Y ahí me vino la idea. Entonces tenía Aurora, Águeda y Alba. Y me fijé en lo de la A. Y entonces ya dije, Ana no se iba a llamar Ana, se me había pasado por la cabeza que se llamara como yo el personaje. Pero dije, jo, qué chulo que la maternidad, ¿sabes? Que sean mujeres que están como muy marcadas por la maternidad, porque al final Aurora es para sacar a esos críos adelante, esos críos que además Aurora tiene cero instinto maternal. Entonces, lo de si hubiera vivido ahora seguramente ni siquiera habría sido madre, ¿no? Pero aún Claro. así el instinto le hace que aunque sea una madre horrible, por lo menos, o sea, sí que trabaja y se desloma para que le sobrevivan los chiquillos, ¿no? Para por lo menos poder darles de comer. Águeda, tan madre, tan esto, digo, jo, tan marcadas por la maternidad que empiecen todas por A, ¿no? Que es la letra inicial del alfabeto, la alfa, el inicio de todo, el inicio de la vida. Y busqué década de los 70, década de los 60 en este caso, nombres más comunes. Y el único que empezaba por A era Ana. Y al final dije, bueno, total, ¿qué más da, no? Si que se llame como yo, somos tan diferentes, tal, no hay confusión. Y se lo puse. Y así surgió lo de que se llamaran todas por A. Tampoco hubo ahí mayor tal. Ya os digo que si no llega a ser por lo de Alba y Aurora, se habrían llamado, no sé cómo se habrían llamado, la verdad, pero de otra forma. Qué bonito. Bueno, yo, Ana, tengo 30 preguntas más después de lo que has estado contando, pero quiero que las chicas en verdad sean las que pregunten. Yo puedo hacerlo después. ¿Alguna de ustedes quiere hacer una pregunta? Yo, A ver, Marilu. ¿qué tal, Ana? Ana, yo Hola. quería preguntarte qué tal. Si ha sido difícil lidiar con la gente que está viva y para quienes esta historia es cercana. Cercana, digo, de la abuela a la bisabuela, porque tiene que ver con ellos también, porque hay violación, hay maltrato, hay, ¿no?, madres sin instinto, hay cosas muy, muy, muy duras. De hecho, en nuestro grupo salieron cosas bien personales alrededor. Nos han movido un montón de conchos, ¿no? Y han salido cosas como muy, muy... Fue bonito, ¿no? Creo que es una de las sesiones muy íntima, ¿no? Y muy cercana. Fue lindo, lindo, lindo lo que nos moviste y todo lo que salió de conversaciones alrededor de tu libro, ¿no? Entonces pensaba, porque claro, es una historia que implica a otras personas, ¿no? Que son también sus historias y son delicadas. No sé si fue complicado para alguna. Bueno, en realidad la gente de la que yo recuerdo, o sea, yo ya no tengo ni padres, ni abuelos, ni mi tía Luz, la que lo contó, no, realmente ya no queda nadie a mi alrededor, ¿no?, que pudiera recordar esos tiempos. Pero claro, sí que hay lectores cercanos y no cercanos que tienen esa edad y que vivieron esos tiempos. Entonces, o sea, en general, bueno, en general no, unánimemente la respuesta ha sido súper positiva. Creo que la respuesta más positiva, más desde dentro, ha sido precisamente de esa gente, porque de repente decían, es que volvía, o sea, me volvía a ver de niño, ¿no? Estoy pensando ahora en el padre de la madrina de mi hijo, ¿no? Que bueno, pues ya tiene casi 80 años. Y leyó es muy lector, pero este libro lo leyó porque era mío. Yo creo que lo leyó pues de los primeros lectores. Y decía, es un señor que es un señor muy callado, ¿no? Que es así, él se pone su fútbol, la familia está al lado, y aunque sean partidos repetidos 3 veces, él sigue con el fútbol y no tal. Y me acuerdo que Eva, mi amiga, la madrina, me decía, hija, nunca te voy a agradecer un libro como te agradezco este, porque mi padre lleva horas, horas, horas hablando de tu libro y de sus recuerdos. Ay, Dice, qué no ha hablado lindo. tanto seguido en toda su vida. Y eso, pues la verdad es que hay mucha gente que me escribe y me dice, mira, me ha encantado el libro, dice, pero lo más impresionante es que mi abuela, que tiene 80 y tantos, o mi abuela que tiene tal, dice, una emoción con el libro y lo mismo, ¿no? Pues como que de repente supone una fuente de recuerdos, ¿no? Porque al final, aunque yo lo he escrito, por lo que os contaba, son historias que están contadas
por gente de su generación. Entonces las Claro. historias las han contado otros, no las cuento yo, ¿no? Y supongo que por eso las viven mucho más cercanas, ¿no? Así que no, que va, al contrario. Sí que luego hay gente, pero que no, más joven, ¿no? Pues que por ejemplo, la violación, las violaciones que sufre Aurora, que no entienden el contexto, ¿no? O no lo quieren entender, y por qué Olvido actúa como actúa, o por qué eso se consiente, o por qué... Y ya no te digo los más jóvenes que no entienden ni siquiera lo de Ana, ¿no? Pues que tienes que explicar, es que cuando a Ana le pasa lo que le pasa, Ana no sufre una violación, porque legalmente en España eso en ningún caso habría sido una violación. Hoy sí, pero en el año 89, 90 que le sucede a ella, no era violación, ¿no? A ella no le han hecho nada ilegal, ¿no? Entonces sí que es verdad que es justo a la gente más joven, hay que explicarle un poquito más, ¿no? El contexto histórico, porque al final están juzgando estoy en el 2023 y estoy juzgando lo que pasaba en los años 40 con el 2023, y no, olvídate, es que no es el 2023, ¿no? Pero la gente mayor, al contrario, la gente mayor se ha sentido súper identificada. Sí, Ana, a Qué nosotros nos bonito. pasa mucho que en los talleres hablamos mucho de conceptos, ¿no? Y definitivamente el concepto de violación de hoy no puede ser el mismo concepto de violación de los 90, menos el de los 40. Era como la mujer parte de una propiedad, ¿no? Entonces, qué duro ese pasar del tiempo, ¿no? Y que todas esas mujeres hayan vivido lo mismo, porque las chicas a veces decían, ¿no? Menos Águeda, pero Águeda en el fondo también vivió su suerte de violación, ¿no? Porque, bueno, para mí, ojo, porque a pesar de que, ¿no? Jesús fue un hombre, un compañero muy bueno, sexualmente ella nunca pudo disfrutar de nada porque no había compatibilidad sexual entre ellos. Claro, no es que él haya agredido a ella, pero en el fondo ella tampoco pudo disfrutar su propia sexualidad, ¿no? Entonces son mujeres, ¿no? Que siempre han sido agredidas sexualmente, ¿no? Entonces es bien fuerte. Y Águeda al final sí sufre abusos a raíz de la violación de su madre, porque lo que le hace Aurora a Águeda son abusos, es maltrato, o sea, eso no es, y es a raíz de la violación que sufre Aurora, que es verdad que, o sea, es una Daño colateral. consecuencia indirecta, pero al final a Águeda sí le afecta haber sido hija del fruto de una Fue una violación. violación, claro. Claro que sí, sí. Anabel tenía una pregunta y después Viviana. Bueno, primero un gusto, Ana Elena, de verdad creo que todas coincidimos que este es el libro que más nos ha gustado en todo el año, o sea, nos ha tocado fibras emocionales a todas, a pesar del contexto histórico, España, estamos en Perú, pero hay muchas similitudes y sobre todo que te cuenta, es muy descriptivo el libro, pero la conexión emocional que hemos tenido con el libro ha sido increíble. Ahora, yo te voy a hacer o sea, me encanta cómo se habla de la amistad, del rol de la mujer, el silencio, el sufrir en silencio, pero a pesar de toda la tragedia, todo el drama que hay en la novela, cómo salen las mujeres fortalecidas, ¿no? Y cómo se unen y cómo define su carácter. Pero mi pregunta es un poco más superficial. Es el nombre de las herederas de la Singer. O sea, yo soy publicista y dije, oye, pero está poniendo una marca en el libro, ¿no? Entonces, me llama la atención, claro, cuando obviamente un producto se vuelve la marca se vuelve en genérico, ¿no? Y ¿qué has hecho para poder ponerle este nombre a tu libro? Nada, nadie protestó, ni siquiera la editorial, o sea, Grijalbo es Penguin Random House, me refiero, es el grupo editorial más grande en lengua castellana y la sede de Penguin es de Estados Unidos porque es una empresa estadounidense que al final la Singer es estadounidense y como que lo de las marcas allí está más. Nunca nunca pusieron ningún problema los editores. De hecho, mi agente me dijo, yo no sé si nos van a dejar poner la Singer. Yo sé que se consultó porque el título en un principio no les gustaba, no querían ponerlo porque no les gustaba.
y me hicieron preparar una lista que preparé 40 y tantos, al final pasé 38 títulos, fíjate, porque le iban a ver en la comisión, bueno, pues en una comisión con la directora comercial, bueno, pues esto, ¿no? Porque al final los títulos forman parte del tema de marketing. Yo no pensé que se iba a llamar, estuvo con Las herederas de la Singer, entre paréntesis, título provisional, prácticamente hasta que entró en la imprenta. Y resulta que después de pasar esos 38 títulos, pues me llamó la editora para decirme, no te lo vas a creer, me vas a matar, pero se va a quedar con Las herederas de la Singer. Dije, anda, pues mira tú. Y yo la verdad es que no me preocupé mucho. Eso al final es eso, es tema de los editores. Si los editores no quieren el título y si ellos lo mandaron hacia adelante, es que no hay ningún problema, no hay ningún problema con la marca. Es verdad que la Singer es un poco, como fue la primera que hubo, y aquí, por ejemplo, yo no sé si allí habría más marcas de máquinas locales, pero aquí en España, en realidad, todo lo que hubo hasta el final de la Guerra Civil eran Singer. Aquí no había producción de otro tipo de máquinas. Después de la guerra, que Franco prohíbe la importación de productos americanos, vamos, estadounidenses, entonces sí que ya solo quedan las Singer de segunda mano, porque hasta los 60 no se levanta el bloqueo. Y entonces sí que aparecen dos marcas españolas, pero hasta entonces no hay otra cosa. Entonces cuando hablas de la Singer, la gente lo asimila a la máquina de coser. Claro. Entonces ya te digo, yo creo, o sea, yo entiendo que es una cosa, o sea, vamos, seguro que la editorial lo miró, lo consultó con todos los equipos legales en todos los países y demás, porque a veces que intento citar una frase de una canción, no me dejan, me hacen poner el título, Claro. porque pasa por legal y legal dice que no se puede. O sea que muchísimo más con esta marca. Pero yo ahí no entro. Yo pongo el título que me parece y ellos publican con el que les parece a ellos. Entonces, en este caso Pues sí, yo, pero otras muchas veces ni siquiera coincide, ¿eh? pues O has sea, para que revivido os la hagáis una Singer, idea, porque un personaje más la personaje Singer y has revivido la marca. que eso que os Gracias. iba a decir, la siguiente novela que saldrá en febrero no se va a parecer en nada. El título que yo le había puesto con el que van a publicar. Pues te digo que, o con el que la voy a publicar. Bueno, Bueno, por aquí lo cosas. esperamos. Aquí lo esperamos para leerlo. A ver, Viviana, Sí, a ver, yo tenía una pregunta que en verdad salió, digamos, en una de las sesiones de taller que teníamos de otra persona y que me quedé pensando, ¿ya? Y es, ¿tú o sea, conoces algo de ese tema de constelaciones? Porque lo que habla de las constelaciones es justamente la parte del árbol genealógico y cómo se repiten las historias, ¿no? Entre una generación y otra, hasta que llega un momento en donde alguien cura, ¿no? Y se cura ella y se cura hacia atrás. Y para mí, cuando yo he leído el libro, que de hecho me encantó, me parece extraordinaria la manera como lo cuenta, sobre todo estos saltos de tiempo, me da la impresión que Alba termina siendo la que cura el árbol y que es el doble de Aurora, ¿no? Un personaje con mucha fuerza y muy decidida y muy no sé si la palabra es desarraigada, pero es como que toma las decisiones y va, ¿no? Y avanza y avanza y avanza. Entonces, quería saber si es que sabías algo del tema de constelaciones o ha sido simplemente una coincidencia. Ni idea, Ah, mira, de constelaciones, pero no eres a raíz de esto, en los últimos 3 meses, el libro lleva mucho más, pero en los últimos 3 meses me lo han preguntado un montón de veces. Ya tengo una curiosidad con el tema de las constelaciones, pero no lo sé. Pero de hecho, ya el otro día busqué vídeos en YouTube sobre el tema porque digo, ¿por qué todo el mundo me pregunta por las constelaciones? No, pero sí que creo que muchas veces. O sea, al final a los hijos no solamente le transmitimos los genes, ¿no? Le transmitimos muchas veces nuestros miedos, nuestras frustraciones, nuestro todo, ¿no? Yo me doy cuenta que dices, haces un esfuerzo consciente porque yo qué sé, a mí me dan miedo las avispas, ¿no? Y yo siempre que aparece una avispa es como, o sea, mi instinto es ¡ah! Pero claro, cuando está mi hijo pequeño, intento callarme y morderme la lengua porque no quiero que él le coja pánico a las avispas. Digo, esto es mi problema, no tengo que trasladárselo a él. Y entonces sí que, claro, esto es un ejemplo muy tonto, pero sí que siempre he tenido la sensación de que al final muchos de los miedos que tienes y muchas de las formas de actuar que tienes
son adquiridas y son adquiridas muchas veces de forma inconsciente por cómo ves comportarse a los adultos que te rodean cuando creces, ¿no? Entonces, no sé si las constelaciones tienen algo que ver con eso o no, pero sí que creo en eso, ¿no? Entonces, en este caso no tiene nada que ver porque obviamente ellas lo último que son culpables de sus violaciones, ¿no? Ellas lo que son víctimas, pero sí me gustaba mucho la idea de que a través de Alba todas pudieran reconciliarse con su pasado, ¿no? Que pudieran cerrar la historia y que gracias a esa, era como sacarle algo bueno, ¿no? A esa cosa horrible que le sucede a Alba, ¿no? Es como, y bueno, y a la vez también mostrar cuál es la diferencia, ¿no? Todos son violaciones, ¿no? Era mostrar un poquito cómo han cambiado las cosas, pero cuántas cosas siguen igual, porque al final Alba sufre una violación horrible, que puedes encender el telediario y ver en los informativos que aquí por lo menos han puesto de moda las violaciones en grupo y cada 2 por 3 estamos con una de estas, y a la vez cómo ha cambiado el marco legal, ¿no? Todo lo que tiene Alba a su disposición. Y también había otra cosa que quería mostrar ahí, y es la diferencia de ser pobre y ser rico. Porque claro, Alba también monta la que monta porque tiene a papá detrás con un ejército de abogados, con un ejército de community managers, con todo el apoyo familiar y todo el dinero que le haga falta, porque el padre se le dice, si vamos a por ellos, vamos a por ellos, ¿no? O sea, si vamos, vamos y vamos a ganar. Y el padre es un tío que va a ganar. Entonces no es lo mismo tener todo eso, tener ese apoyo y tener el dinero que no tenerlo, ¿no? Entonces eran los contrastes que quería mostrar con el tema de las violaciones, porque yo creo que las mujeres en los últimos 80 años, que son los que recorre la novela, hemos avanzado muchísimo, ¿no? En cuanto a reconocimientos y en cuanto a derechos, pero también creo que nos quedan muchas cosas por hacer y la mejor forma para mostrarla, ¿no? Literariamente hablando, la más impactante, pues me pareció que eran las agresiones sexuales. Pues, por eso las elegí y la verdad es que quería que el mensaje final fuera optimista, ¿no? Es que queda mucho por hacer, pero hombre, mira todo lo que llevamos avanzado. Sí, yo Se creo puede que hacer. Sí, y solamente solamente para cerrar y ya dejo a las demás. Hay una serie, si te interesa el tema de las constelaciones, hay una serie en Netflix que se llama Mi Otra Yo. ¿Ya? Es una serie turca, muy buena, y habla del tema de constelaciones. Mi Entonces te otra da yo. ese entendimiento. Mi Otra Yo se llama en Netflix, Es que para que la creo cheques, que la he porque visto anunciar y creo que la he descartado porque la verdad es que o sea, la serie, nunca he visto una serie turca y como que me da un poquito de pereza, pero no sé por qué, o sea, simplemente pues por ignorancia, ¿no? Que cada uno termina viendo la serie, lo que está acostumbrado. esa habla de constelaciones, o sea, Pues te habla mira, del tema, yo creo que la vi para que lo anunciar mires. y no hace mucho, así que aquí me la dejo apuntada para echarle un ojo, pero ya tengo muchísima curiosidad. sí, acá se ha puesto bastante de moda el tema de las constelaciones, porque además, ¿no? Siempre se ha sabido que genéticamente y en temas de experiencias se va heredando, ¿no? Los traumas, las vivencias, ¿no? Y basta que alguien, ¿no? Como dijo Viviana en un momento, corte para poder sanar, ¿no? Entonces es una práctica muy nueva, ¿no? Pero que se ha usado anteriormente, antes de llamarse constelaciones, de curar, ¿no? Esta forma de vivir experiencias que incluso no sabes de dónde vienen. Pero yo lo que sí quería decir, Ana, es que justamente lo que has dicho, ¿no? Se abordan muchos temas que ahora interesan al feminismo, como el trabajo, ¿no? Las carboneras trabajaban o sea, ¿no? Legalmente, ¿no? El rol de la mujer en la sociedad, Ana lo representa muy bien en ciertos estatus económicos, a diferencia de lo que Aurora lo hace en su época, no teniendo, ¿no? Dinero. Y van saliendo muchas cosas y la violación es como que envuelve esa tragedia de la mujer de no poder ser un individuo con derechos y ni siquiera en temas legales, ¿no? O sea, humanamente visible para todo el mundo igual que el hombre, ¿no? Que no se trata tampoco de el hombre el villano, que no le sentí en ningún momento en el libro, la mujer, ¿no? Hay que rescatarla, porque el hombre tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas, pero es tan real, o sea, lo veo en Carlos. Carlos a veces decía como, hoy no lo soporto, y al final decía, pero qué buen tipo es igual, es humano, ¿no? Sí.
Para mí, vamos, para mí el hombre no es el villano ¿no? como tal, ni muchísimo menos. El hombre tiene unos privilegios desde que nace que no son culpa suya, en realidad. Es que nace y le dan una serie de privilegios que a la mujer no. Hay un tema social, pero también hay un tema legal. Y es que en España, hasta el año 81, la mujer no se equipara al hombre. Es como, hasta el año 81 las mujeres era como si fuéramos menores de edad para siempre, desde que nacíamos hasta que moríamos, porque en realidad necesitabas permiso de tu marido para cualquier cosa, pero cualquier cosa es trabajar. O sea, para firmar un contrato de trabajo tenía que firmarlo el marido, para abrir una cuenta en el banco tenía que firmarlo el marido, para sacarte el carnet de conducir tenía que firmarlo el marido. Y hablo de 1981. 1981 históricamente es ayer. En realidad, es que no ha pasado nada. Quiero decir que yo en 1981 tenía 9 años. Mi madre tenía 50, ¿sabes? Entonces, ella vivió todo eso. Y bueno, pues es que era así. O sea, es que era la situación. Y no es que el hombre sea el villano, es que la posición que la sociedad y la ley otorgaban a cada uno de ellos era diferente. Es Yo un muchas veces privilegiado, cuento, ¿no? Claro, no un sí. villano, es un privilegiado, claro. Es un privilegiado, efectivamente. Y es verdad que ahora, con todos los cambios que hay, a muchos les cuesta renunciar a esos privilegios, porque creen que los tienen, no sé, por don divino o algo por el estilo. Entonces, hay muchos que lo entienden y hay otros que, claro, renunciar a algo que es bueno, que yo muchas veces les digo, o sea, cuando me encuentro, ¿no?, con algún hombre así, o es que esto... O sea, el feminismo no solamente le da derechos a la mujer, ¿no? También le da derechos a los hombres, porque en aquella época, por ejemplo, o sea, tú no podías ver a un señor paseando al carrito del niño, ni yendo a buscar al niño y comiéndoselo a besos en la puerta del cole. Tú ahora ves a los papás, ¿sabes? Dándole la merienda, disfrutando con ellos en el parque, corriendo, jugando, cosas que a los padres de otras épocas no se les estaba permitido, porque eran esos señores rectos que imponían disciplina, ¿no? O sea, como que ha hecho las cosas también mucho más naturales para ellos, que se les permite expresar unos sentimientos que han tenido siempre, solo que antes tenían que tragárselos porque no estaba bien visto, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, que no sé, que creo que me he ido por las ramas. No, está maravilloso. Carla tenía una pregunta y después Dari. Ahora sí. Ujú. ¿Qué tal, chicas? Yo también encantada con este libro. Aparte, veo, ¿no? Cómo trasciende, por ejemplo, la Singer. Creo que todo el mundo sabe que es una Singer. Es una máquina además que es bonita, porque mi abuela tenía una, de hecho, y qué sé yo, es detallosa, tiene los botoncitos, tiene el detalle, tiene las florcitas. Y así como pasaba en España, acá también, mi abuela se divorció muy jovencita y sacó adelante a todos sus hijos cosiendo. Entonces veo cómo trasciende tiempo y espacio esta historia, ¿no? Creo que nos ha gustado a todas porque todas vemos algo en común en este libro. Otra cosa que me gustó del libro es las referencias culturales que pones por ahí, ¿no? Me encanta el tema de música, mencionas al dúo dinámico, a los hombres G, cosa que inmediatamente relacionas en qué momento te encuentras. Eso Ya, es. paz, al toque. Y me pasaba a mí esa forma de escritura que al principio, los dos primeros capítulos, como te dije, hice mi cuadrito genealógico ya. Y de ahí era como tener un dibujo que iba dibujándole cosas, así, era como 5 dibujos a la vez, ¿no? Aurora, Alba, Olvido, o qué sé yo, y cada día iba, como íbamos avanzando, iba como pintando, dibujando más cosas en todo el alrededor que tenía. Y eso es lo que me encantó, ¿no? Que al final te quedas con, claramente, cada personaje tiene su forma, llegas a quererlo, llegas a darle, te da pena. Por ejemplo, María Aurora es un personaje muy controversial. Me parece casi casi humano, ¿no? Era mala con la hija, pero al final, cuando la hija está por morir, siente eso de, mira, fumamos un porro juntas. Es muy humano, o sea, sin calificar. Y como que no te provoca Sí, juzgarla, ¿no es cierto? Porque llegas a sí, comprenderla, conoces tanto su historia que le entiendes. exacto. Lo Ujú. que pasó a ella de chica fue terrible, ¿no? Y eso creo que nunca se pudo sanar.
Mm. Sí. Sana un Y poquito a bueno, través de la bisnieta, un poquito a Ujú. través de Alba, ¿no? Que Sí. por eso esa unión que al final, por un lado, chocan mogollón porque son las dos iguales, igual de cabezonas, pero por otro lado, ella, el poder estar con la bisnieta, hace como que lo está viviendo ella, ¿no? Lo que vive la bisnieta, y eso sí que es sanador para ella. O lo que sí, le la hubiese gustado reivindica, a ¿no? Aurora vivir en la época de Alba. Dice mucho tiempo, y si en esta época hubiesen, no sé, hubiésemos tenido anticonceptivos, ¿no? Es como que todo lo está pensando en función a la época de Alba. O sea, le hubiera encantado, ¿no? Vivir esa época joven, ¿no? Sí, Sí, así es. sí. Daria, ¿tú Sí, qué no, quieres comentar? Sí, hola chicas, hola Ana, me encanta que nos hayas dado esta oportunidad, millón de gracias, porque de verdad después de leer este mega libro, qué linda historia, qué lindo libro, y poder conocerte y escucharte y saber de dónde viene, es una oportunidad increíble, increíble. Y de verdad, como decías, a mí lo que me encanta es cómo te hace tan evidente que en relativamente tan pocos años, ¿no? La evolución que ha tenido la posición de la mujer y el rol de la mujer, ¿no? O sea, es increíble cuando yo me iba a la época y decía, pero esto lo ha vivido mi mamá, esto lo ha vivido mi abuela, o sea, no es, o lo he vivido yo de chica, ¿no? Porque Alba es un poco la generación de nuestros hijos, entonces te puedes identificar y te lleva a pensar cómo en tan poco tiempo hemos evolucionado tanto, ¿no? O sea, y no solamente a nivel derecho, sino en general, eh, increíble, ¿no? Todo el cambio que ha habido en poco tiempo. O sea, eso me parece que lo has logrado, pero súper, súper bien logrado. Me encantó. Y ya pregunta, así más de curiosidad de personajes, yo me he quedado como con la idea de que cuando Carlos conoce a Ana, uno no queda claro si es que él ya sabía lo que había pasado con Nacho, ¿no? O sea, él se casa con ella sabiendo o se entera después. Y después, la relación entre Carlos y Beba fue desde el día uno, o sea, porque a mí siempre me pareció que desde que Beba conoce a Ana, Beba tenía algo con Carlos y Carlos se casa con Ana como pantalla para darle gusto a su mamá, pero que en realidad quererle, enamorarse de ella, nunca hubo amor. Pero no sé, es una curiosidad que tengo, quiero saber qué hay a ver detrás de la historia. A ver, por un lado es Carlos y Nacho y por otro lado Carlos y Beba. Mira, Carlos y Beba. Carlos y Beba salen un tiempo y Beba está muy enamorada de Carlos, pero Carlos no está enamorado de Beba para nada. O sea, de hecho, la madre no le gusta y él pasa de ella. Él se enamora de Ana. De hecho, hay una escena en la que es al contrario, es Ana la que no se enamora de Carlos. O sea, Ana le dice que sí a Carlos porque Ana es fruto de su época, ¿no? Es la niña buena de la época. Yo lo vi alrededor de mí, ¿no? Con algunas compañeras de colegio, pocas, porque príncipes azules hay muy pocos, que llegan, como llega Carlos, guapo, rico, educado y que se enamora de ti, ¿no? El príncipe Entonces, azul. efectivamente. Y Ana es producto de esa época y en esa época, ¿quién le dice que no al príncipe azul? O sea, en ningún cuento, nadie, yo qué sé, la Cenicienta no se le ocurre decir que no, ni la Bella Durmiente se despierta, ve un maromo besándola y como es el príncipe dice que sí, ¿sabes? No sé. Entonces Ana le dice que sí porque es el príncipe azul y porque claro, si le toca eso es como si le hubiera tocado la lotería, pero Ana no está para nada enamorada de Carlos. De hecho, hay un momento que después de que nazca la niña, o de que nazca Alba, tienen un problema y tienen un problema que se mete la suegra y Carlos se la lleva a comer, ¿no? Se van a comer solos y le dice, ella le dice, ¿tú por qué te casaste conmigo? Y él le dice, pues porque me enamoré de ti desde el primer momento en que te vi. Y se lo está diciendo de verdad. Y le dice, ¿y tú conmigo? Y ella le dice, porque eres perfecto. Y él se queda súper chafado y le dice, jo, hubiera preferido ser querido que ser perfecto.
Ujú. Sí. Y es así, ¿no? Entonces, Esa ¿qué parte ocurre? buenísima. Él está Buenísima. muy enamorado de ella, pero claro, llega un momento que se harta, porque es que vivir con Ana tiene que ser una hartura. O sea, Ana al final es infeliz, no sabe por qué y no hace nada por solucionarlo. Es infeliz porque está viviendo un cuento de hadas, pero el cuento de hadas no es suyo, entonces lo vive como algo ajeno. Porque a ella le contaron que después de la boda se comían perdices y todavía los está esperando, ¿no? Hasta que se da cuenta que o coge las riendas de su vida y se da cuenta gracias a su hija, o que por mucho que esté allí en un super chalet que te mueres, en una casa que te mueres, eso no la está haciendo feliz. Y Carlos se termina hartando. Y entonces se Ana, va. perdóname, solo una Y cosita no, que y también sentí un poco que más bien Águeda le da la oportunidad con este psicólogo de que ella deje, yo sentía como que Ana estaba despersonalizada y que ella conecte un poquito. Y más bien yo sentía que Alba recibe a una mamá en esta etapa un poquito más conectada, o sea, como que ya por lo menos abriendo un poquito el ojo gracias a Águeda que se da cuenta de los nudillos y no sé qué, y cómo solucionó tanto que la Paloma, que es un personaje pero increíble, detestable e increíble, le dice, ay, por fin vas a hacer dieta, ¿no? Entonces Sí. termina ayudando a Ana de esa manera. No sé si eso también fue parte de esta construcción Es nueva de así. Ana. Y de hecho es con el psicólogo con el que ella empieza por primera vez a pensar en sí misma. Es el psicólogo el que le empieza a decir, pero ¿y tú qué coche quieres? ¿Pero y tú qué? O sea, deja de hacer lo que todo el mundo pretende que haga, primero porque tu madre quería todo esto para ti y dices que sí, porque te han contado los cuentos de hadas. Luego llega tu suegra, te dice lo que tienes que hacer y hace lo que tienes que hacer. Deja de ser una niña buena de una vez y haz lo que tú quieras hacer, ¿no? Pero claro, en todo ese proceso pasan muchos años y entonces llega un momento que Carlos se harta y se va con Beba. ¿Por qué se va Carlos con Beba? Pues yo ya a la edad a la que se va Carlos con Beba tampoco creo que tenga tanto que ver con el enamoramiento, ¿no? Con el que se enamora de Ana cuando son tan jovencinos, sino que tiene mucho que ver pues, con una compañera, con una tía echada para adelante, con alguien con el que puede compartir, que tiene muchas cosas en común por todo el mundo empresarial, tiene intereses comunes con alguien con el que puede vivir, porque vivir con Ana es como vivir con una vitrina de cristal, en realidad, ¿no? No tiene. Florero. Vamos, a mí, yo no me imagino viviendo con una persona como Ana, me parece, pues eso, pues sí, Sin es un objeto contenido. de decoración. Y hasta que ella no se da cuenta que no tiene que ser un objeto de decoración, que puede decidir lo que es, pues es una persona, para mi gusto, muy poco interesante, ¿no? Y respecto a lo de Nacho, yo creo que lo sabe después. En el momento se imagina que habrá pasado algo, porque él se encuentra a las afueras fuera de la discoteca, se encuentra Ana en un estado lamentable, pero lo mismo en aquel momento, o sea, él sabe que tiene un incidente con Nacho, pero para él no es una violación, como no lo hubiera sido para ningún juez, ¿no? Ni para nadie, porque a ella le ofrecen una pastilla, nadie la droga, ni nadie tal. Se toma una pastilla y lo único que recuerda después es que está tirada en el baño, ¿no? Con las bragas por los tobillos. Y ya está, es todo lo que ocurre. Entonces, ¿qué pasa ahí en medio? Pues que ella estaba drogada, ¿qué tal? Bueno, pues sí, él, o sea, de hecho le tiene mucha manía al tal Nacho, no le aguanta. Simplemente es un tío con el que tiene tratos comerciales, porque son tratos comerciales que ya tiene la familia, y es lo que tiene con él, y no tiene más, ¿no? Yo creo que hasta ahí llega, pero tampoco es para establecer una terrible venganza contra Nacho. Yo creo que él no le da no le da más importancia, ¿no? Importancia si el tal Nacho es un cabrón y ya está. Y no llega a más. Entonces, bueno, está bien, no lo tragamos, pero el dinero es el dinero, los negocios son los negocios y no tiene nada que ver con lo personal. Supongo que Ana espera otra cosa de él, como habríamos esperado cualquiera de nosotras, pero creo que él lo ve a la luz de cómo se veían las cosas En ese momento. en estos años. Claro, Gracias. sí, muchas gracias. Chicas, ¿alguna más? Hola, Yo Adri, quería hola, hacer Machi. una pregunta. Hola, Ana.
Hola, Adriana. A mí siempre me quedó la duda, porque claro, veíamos a Paloma como una bruja, ¿no? Siempre como tratando de, ¿no? Pero, o sea, me quedó como la duda de cuál había sido en realidad, o sea, en quién pensaste cuando hiciste a Paloma, cómo era ella de niña, porque me suena como que era también una Ana, ¿no? Que la Sí, tuvieron que hacer igual que a ella, porque no le nacía, ¿no? Supongo que tenía que cumplir ciertas expectativas y aprendió eso, ¿no? Esa parte de Paloma no, o sea, siempre como que trataba de justificarla yo pensando que habías creado a esta persona una Ana, ¿no? efectivamente, Paloma es Ana, pero de mayor. Paloma es en lo que se habría convertido Ana de no romper el... A Paloma le dijeron que era una chica que lo mismo, se casa con un tío que rico, como el padre de Carlos, cuando ella no lo es, que es una niña mona, muy tal, no sé qué, y el marido se casa con ella. Hay un momento que lo dice, ¿no? Que ella que tiene los mismos orígenes que Ana. A ella le enseña, seguramente bastante peor de lo que ella enseña a Ana, cómo comportarse, ¿no? En sociedad, y ella se lo aprende, lo cumple a rajatabla, y cuando llega esta niña, vamos, cuando llega Ana, ella lo que hace es transmitirle lo que sabe. No hace más que eso, ¿no? Y efectivamente la vemos como una bruja, pero ella lo que está ayudando es a Ana a comportarse como debe comportarse con la elección que ha hecho, ¿no? Que es vivir en un tipo de familia con la exposición pública, ¿no? Que tiene una familia como la de ellos. Ella no es mala persona, es verdad que es un poco despectiva. O sea, yo creo que no es tan mala con Ana como lo es con Águeda, ¿no? Con Águeda sí que la desprecia mucho, ¿no? Pero Es alguien... después como que no sé cómo se dice, pero es como que después está con Águeda cuando se muere, ¿no? O sea, la Sí. siento como que era la mamá de Paloma, ¿no? O sea, la siento como que la identificó, me lo leí de esa manera, Sí, ¿no? yo, es eso, yo no creo, o sea, sé que cae muy mal, que luego yo me preguntaba por qué cae, o sea, entiendo que caiga mal, pero tan mal, digo, tampoco no Ay, es una bruja, ¿no? Como tal, pero bueno, es esto, Tiene ¿no? sus Que cosas cuando tú buenas. te sientes impostor en un sitio, y ella se siente un poco impostora en el sentido de que como Ana, ella no tiene la cuna que tiene el marido o que tienen los hijos. Pues entonces cuando ocurre eso te conviertes en el y yo más, ¿no? Entonces si vosotros sois ricos, yo ahora que soy la señora tal, pues y yo más, ¿no? Esto es como cuando dejas de fumar y le vas contando a todo el mundo los beneficios de dejar de fumar, ¿no? Tú eres el menos fumador del mundo, ¿no? Los conversos, que los llamamos. Pues es un poco lo que le pasa a Paloma. Entonces ve a Águeda y yo creo que lo que tiene es miedo, diciendo, si yo no me hubiera casado con mi marido, me habría convertido en una águeda, ¿no? Y yo creo que va por ahí, ¿no? Que Paloma es otro alma, pues un poquito parecido a lo que fue Ana. Claro, gracias, Tiene Ana. su lado positivo también porque le ayuda mucho a Aurora más adelante, ¿no? Hay una parte muy graciosa en la relación de Ana con Paloma cuando hacen una fiesta Halloween. y de ella se Halloween. emborracha de la fiesta de Halloween que se viste a propósito de una manera que no le va a gustar a Paloma. Esa parte donde ella de alguna manera rompe el esquema es buenísima. Me reía a carcajadas, me encantó. Te Muy empieza a valiente de haber hecho revelar, lo que sí. hizo. Y ahí además Aurora saca su instinto maternal, porque claro, una cosa es lidiar con Águeda que se calla tal, y otra cosa es lidiar con Aurora. Eso ya ni Paloma ni nadie. No, Con nadie. Aurora a ver quién puede, ¿no? Pero ahí Ana es cuando empieza a despertar y empieza a sacar las cosas, ¿no? Ya yo creo que es el momento en el que se ve en la novela que Ana empieza a madurar. Sí, sí. Otra parte también muy buena de Ana es cuando se compra el carro que ella quería, porque siempre Carlos le daba lo que a él le parecía, y de repente ella dice, no, va y se compra el carro, y tiene el cuajo de decir, no lo quiero, y va y se compra lo que ella quiere. Esa parte también me gustó muchísimo. No, la Claro. verdad que tienes partes muy lindas en el libro, Pero, fuertísimas, pero
Luego se da cuenta que los límites se los está poniendo ella, porque ella llega con el carro que ella quiere y a Y Carlos Carlos no le dice nada. Ni él solo cuenta. le está dando los que compran para los directivos de la empresa, pues el mismo que como el que lleva a él, pues ella igual. En todas las empresas tienen una serie de modelos de coches homologados y les tienen por rango. Entonces a ella siempre le da un todoterreno pues de los que llevan él y de los que lleva el padre y los que llevan los superdirectivos. Que a ella no le gusta y ella está ahí, se monta ella sola la película, que no puede coger otro coche, que no tal, y de repente llega con su Mini y Carlos no dice ni mu. Ni se Porque le inmuta, da sí. igual, en realidad le da igual, ¿no? El coche que se compre su mujer, ¿no? Es como ella también se va autolimitando porque ella se sigue sintiendo eso como una impostora, no está a gusto en su piel, no está a gusto en el lugar que ocupa, no ocupa su territorio, ¿no? Está ahí a expensas de qué es lo que tengo que hacer, no lo que quiero hacer, sino lo que tengo que hacer o lo que se espera de mí. Se pone todavía más barreras de la que le están poniendo también con esa inseguridad. Es natural que Paloma diga que esta niña se me pierde. O sea, si ella que no decide, no es tan insegura que o le digo yo lo que tiene que hacer o la pobre, ¿no? Es un poco también, seguramente, si ella hubiera sido mucho más clara y más segura en en lo que quiere hacer y en cómo es, Paloma no habría sido tan invasiva. Ujú. Sí. Marie, ¿quieres preguntar algo más? Sí, o sea, en realidad no tengo una pregunta. Hola, Ana. Solo decirte que, bueno, fue un libro que me recontra encantó. O sea, más que, no sé, me encantaron los personajes, la forma de contarlo. Me ha encantado de verdad el libro. Te escribí por Instagram, me contestaste, o sea que me encantó. Y quería que me cuentes un poco de Florcita y de Ramona, que me encantó la amistad Florita. entre, o sea, eso me pareció una de las cosas más lindas del libro. O sea, la amistad que, o sea, a pesar de la vida que tenía Aurora y la vida que tenía Águeda, tenían sus amigas incondicionales, ¿no? Quería que me Sí, cuentes un poquito de eso. creo que las dos viven en una época, ¿no? En el que todo este concepto de la sororidad que hemos inventado ahora, por lo menos aquí, está muy de moda, ¿no? Y es la solidaridad femenina esta, es que no la hemos inventado en el siglo XXI. Esta es una cosa que en los tiempos más difíciles, en una guerra, en una posguerra, en tiempos de hambre, yo creo que las mujeres siempre ejercen o siempre establecen unos vínculos tremendamente fuertes porque la supervivencia de los niños depende de esos vínculos. Muchas veces, ¿no? Y sobre todo en los sitios pequeños, yo escuché tantas historias, ¿no? De teniendo muy poco y compartir con el de al lado, aunque ni siquiera les cayera bien, ¿no? O no especialmente bien, pero si no, esos chiquillos se mueren de hambre. Y como todas sabemos lo que es tener hijos, ¿no? Pues ese vínculo que se establece entre las mujeres, que al final son las que más sufren, las más desprotegidas. Por un lado, por los niños, pero también pues por la inseguridad o por las pocas cosas, ¿no? que tenían para protegerlas. Y se unían entre ellas. De hecho, las mujeres siempre han tendido a hacer grupos. Las mujeres cosían juntas, las mujeres iban a lavar juntas. Las mujeres iban a lavar juntas por muchas razones, pero una de las razones por la que las mujeres iban a lavar juntas era precisamente al río, ¿no? Cuando estoy hablando de esta época o los lavaderos, era precisamente para evitar agresiones. Porque si vas sola y estás allí sola en un paraje tal con la ropa, pueden ir a por ti, pero si vais 10, no. Entonces estas cosas, ¿no? Que ahora se estudian, no, es que a las mujeres les gusta ir juntas. Bueno, a las mujeres les gusta, tenemos fama de esas cosas, pero hay ahí una protección importante y un poco es lo que pasa, ¿no? Ramona está, por ejemplo, la minera, está muy sola. Está solísima, ¿no? En ese mundo de hombres, es lesbiana, es tal, y entonces al final Ramona se apoya en Aurora y Aurora en Ramona, y a Flor y a Águeda les pasa igual. Águeda, ¿sabes? Con esa madre que tiene la mujer, la otra que se le ha muerto la madre, que llega sola a ese pueblo, que viven en la miseria, pues al final están las dos tan necesitadas de un poquito de cariño, ¿no? Que se unen y hacen esa piña
que luego pues se convierte en indestructible. Yo creo que si me preguntas mis personajes favoritos del libro, ellas Sí. dos De se todas llevan maneras, un sí. poco la palma. Y qué Es verdad bien, que de tengo Florita, debilidad por ¿no? Águeda también, pero Florida, Sí, vamos, Águeda con yo Florcita y sí, Uf, linda la amistad de ellas, ¿no? de ellas. sí, pero me partió el corazón la vida de Florita, ¿ah? Sí, Florita es. Uf, bien fuerte, Duro. bien es duro. muy dura, sí. Es que en aquella época, pues eso, una mujer, en cuanto cometía lo que socialmente se consideraba un desliz, adiós. Su vida Claro, estaba destrozada, porque la única forma, o sea, para las mujeres en esa época había dos destinos: casarse o meterse a monja. No hay otro. Ay, Dios. Cualquier otra cosa, adiós, ¿sabes? Te ibas. Y todo, hasta la literatura, ¿no? Les metía ese miedo en el cuerpo de lo que iba a ser de ellas. Y es verdad, la sociedad no las aceptaba. O casadas o monjas. Cualquier otra cosa. Ella dice, ¿no? ¿Quién me va a querer viuda infértil, ¿no? Es como esa sinergia de la mujer que tienes que ser, ¿no? Esposa y madre, ¿no? Y es limitante. Pero es que había un refrán, bueno, no, vamos, supongo, en el refranero español hay un refrán que dice: vaca que no pare no vale, referido a las mujeres infértiles. Imagínate. Entonces, yo eso lo escuché decir millones de veces. Es muy cruel, muy muy cruel, cruel. Sí, impuesto, Horrible. ¿no? Horrible, horrible, es horroroso, pero era así, estaba en boca de la gente, ¿no? claro, Sí. terrible. Bueno, Ana, qué lindísimo este espacio. Muchísimas gracias, en A verdad. vosotras. Es de esos libros que las chicas saben que yo siempre trato de escoger libros que gusten a todos y eso es imposible, ¿ya? Y a veces pasa, ¿no? Que a algunos les gusta, a un grupo sí, a otros no tanto, ¿no? Pero a todas. Todas. A todas les ha Un encantado, éxito. así que, bueno, punto para Ana. Sí, buenísimo, Muchísimas buenísimo. gracias, en verdad. Y esperamos tu libro el próximo año El febrero, sí. En febrero. para leerlo, ¿ya? Estaremos atentas. Pues Sí. muchísimas gracias y que tengáis buen día, que tenéis todo el día por delante. Sí, muchas gracias. Muchísimas Gracias, Ana. Muchas